Bueno, ahora lo ven, ¿no? Sí, profe. Bien, todavía no se está presentando. Ahí está, ¿lo pueden ver? ¿La placa? Sí, sí, se ve. Sí, sí, se ve, profe. Bien, se está cargando todavía. Bueno, mil disculpas. Bueno, ahí parece que nos vamos normalizando. Bueno, el PowerPoint viene con algunas imágenes. Todo lento esto. Bueno, planeta Tierra. Un poco acá la idea era tener un disparador del planeta Tierra con respecto a ustedes. No sé, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Qué es lo que me podrían decir del planeta Tierra? ¿Qué les causa esta placa, esta foto? Y que parece medio photoshopeada. No, no sé si Y, está photoshopeada, ¿eh? y ver algo así, sabiendo el tamaño de la Tierra y de la Luna, que somos hormigas. Sí, somos puntos en un granito de arena en el universo y es realmente lo que somos. Lo que, lo que veo que hay zonas que están muy secas comparada con otras imágenes de antes. No se ven tan verdes como antes. Sí, puede ser. A ver, zonas áridas siempre hubo en el mundo y las va a haber. Y creo que va a haber, si no cambiamos, va a haber más de las que nos gustaría ver. Eh, sí, a mí yo le digo lo que cuando la vi por primera vez a lo que me disparó. Primero, se ve mucha agua, ¿no? Se ve Sí. mucha agua en función, bueno, la cantidad de agua, ¿saben la cantidad de agua que hay, el porcentaje que hay en el mundo de agua y tierra, la relación? 70% de agua, profe. ¿No? 75-80 agua, 15-20 tierra. Sí, más o menos es eso, 70% de agua y 30% de tierra. Después otra cosa que se ve también, fíjense la atmósfera. Si ustedes la pueden ver, si se arriman un poquito, se puede ver la atmósfera. Es casi como una lámina, eh, es casi como una lámina, eh, muy finita. ¿La ven? ¿Qué cosa? Sí, como un destello de luz parece alrededor. Parece como hasta como un destello de luz. Bueno, realmente esa es la proporción en que hay entre la atmósfera. Una vez escuché en una disertación y alguien hablaba y el que disertaba, la persona que disertaba decía, la atmósfera es tan finita, a nosotros nos parece enorme, pero es tan finita, es como el lácar que uno le da a un mueble con respecto a la madera. Uno parece que fuera, bueno, que fuera enorme, pero bueno, también es así de finita y es así de frágil. Vamos a pasar a la placa 3 y se habla de 1.360 millones de kilómetros cúbicos de agua. ¿Mm? Es un montón. De esa cantidad de agua, el 97,2% es agua de mar. Es decir, el 2,8% es agua dulce. Hay que tomar también conciencia de eso. ¿Mm? Del agua dulce, el 1,8% está en hielo. Obviamente en glaciares y casquetes polares, básicamente.
casi el 1%, el 0,96% es agua subterránea. ¿Cómo se le llama al agua subterránea? ¿Tienen noción de eso? Subfluvial. No. Acuífero. Acuíferos, exactamente. Subfluvial es un término que dice por abajo del agua. Túnel subfluvial, por ejemplo. Y el 0,02% son lagos y ríos, es agua superficial. Bien, acá lo tenemos representado en una torta, ¿no? El 27,22 es agua de mar, de toda el agua que hay. Igual, yo no soy un experto en el tema, pero ya hay sistemas, por ejemplo, Israel desaliniza el agua dulce, mucha de la que consume es agua desalinizada creo que del Mediterráneo. E incluso hasta le da a la Franja de Gaza, le está dando, ellos lo están proveyendo, a pesar de que andan a los tiros, están proveyendo de agua dulce. Digamos, sí, sí se puede. Uno con suficiente calor evapora el agua, como las sales más pesadas quedan en el fondo, Claro. y después el vapor de agua se condensa y se vuelve a transformar en agua. Lo único malo es el gasto energético y monetario que ningún país creo que quiera gastar o invertir. Sí, totalmente. El tema es el costo, pero yo creo que a la larga el agua no va a ser un límite, pero lo que sí que hay que racionarla bien, hay que racionalizar el uso del agua, ¿no? Bueno, y no tenemos que permitir que pasen este tipo de cosas, ¿no? Esta placa que pasa en muchos lugares del mundo, nosotros lo vemos, nosotros vivimos, estamos en una zona que esto se ve, no sé si esto específicamente, pero algo muy parecido. Se tiran efluentes líquidos de frigoríficos de todo tipo, bueno, aguas servidas que de la zanja, del domicilio va a la zanja, la de la zanja va al arroyito, y del arroyito va al río Reconquista, van a los arroyos, terminan en Matanza, y digamos, esto no está muy alejado de lo que pasa en nuestra zona. Por ahí así impacta porque hay mucha basura, pero en un punto el Reconquista, en confluencia con el río Luján, hemos visto sobre todo algunas quejas y con el tema de los deportistas que entrenaban ahí, que había pistas de remo, y es un poco lo que está pasando, ¿no? Bueno, y una vista aérea de una parte de la Cuenca del Plata, y nos quedamos un poquito por acá. Vamos a ver este videíto, que es el único que tengo cargado, y voy a seguir mientras lo podemos ver. Lo seguimos, yo sigo cargando los otros videitos. Tienden a evaporarse y formar grandes depósitos de sal conocidos como salinas. Además, podemos hacer un análisis matemático y estadístico de las... Perdón, todo desprolijo, pero ya arrancamos. Y esto no carga ahora. Bueno, tenemos un día bravo hoy, parece. A ver si arrancamos.
se distribuye sobre el territorio argentino teniendo en cuenta la pendiente del relieve y los climas predominantes. En las zonas más altas se originan ríos que fluyen a mucha velocidad, erosionando el relieve y formando rápidos saltos y ¿qué te pasa, Carancho? cascadas. A medida que la pendiente disminuye, en las zonas de llanura pierden fuerza y comienzan a depositar sus sedimentos en las zonas más bajas. Hoy explicaremos las cuencas hídricas de Argentina y sus principales ríos. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy explicaremos las cuencas hidrográficas de Argentina, pero antes tengo que pedirte que no te olvides de suscribirte al canal y darle clic a la campanita. De esta manera me ayudas un montón a poder seguir armando estos videos. Lo primero que vamos a decir es que las cuencas hidrográficas son grandes áreas de superficie del terreno que le aportan agua a un curso. No hay que olvidarse que la palabra cuenca involucra el conjunto de fuentes de agua y no solo al río principal en cuestión. Generalmente las cuencas tienen diferentes partes. La divisoria de aguas, que es una línea que delimita la cuenca hidrográfica. Generalmente es la parte más alta del relieve. Desde allí el agua comienza a descender hacia las partes más bajas de la cuenca en dirección de la pendiente. El río principal, que le da el nombre a la cuenca, y recibirá el agua de numerosos afluentes secundarios a lo largo de su curso. En el curso alto, la divisoria tiene mucha pendiente y los ríos fluyen formando rápidos y cascadas. Acá el río tiene mucha capacidad erosiva. En el curso medio, los ríos pierden fuerza y comienzan a formar meandros. Al perder velocidad, el río empieza a zigzaguear y forma cauces abandonados, que esto es cuando un tramo queda abandonado del río principal. En este curso hay un balance entre la erosión que el río produce y lo que el río transporta. En el curso bajo, el río perdió su fuerza a causa de la poca pendiente. Los materiales que transporta se empiezan a amontonar en la desembocadura y dan lugar a deltas e islas. Como se ve, el río principal forma la cuenca que llevará su nombre. Todas las cuencas están formadas por subcuencas y también por microcuencas, teniendo en cuenta las diferentes ramificaciones. En el mundo y en nuestro país existen diferentes tipos de cuencas hídricas. Acá lo más importante es tener en cuenta el tipo de salida que tiene el agua, es decir, su desembocadura. Una cuenca es exorreica cuando el río principal lleva sus aguas al mar o al océano. En la Argentina, la mayor parte de las cuencas son exorreicas. Y se dice que tienen vertiente hacia el Atlántico, ya que las aguas de sus ríos terminan en el océano Atlántico. Pero a veces algunos arroyos y ríos recorren una corta distancia desde la cordillera de los Andes y atraviesan el país vecino de Chile, para terminar en el océano Pacífico. Estas cuencas se dice que tienen una vertiente Pacífico. La cuenca del Plata, algunos ríos serranos bonaerenses como el Quequén, el río Colorado, la mayoría de los ríos patagónicos como el Gallego, Santa Cruz, Negro y Chubut, son cuencas exorreicas de vertiente atlántica. Y algunos lagos en la cordillera cruzan hasta el otro lado para verter sus aguas en el Pacífico, como los ríos Guabún y las aguas del lago argentino. Generalmente estas cuencas se alimentan del agua de los glaciares, deshielos y las nieves de las cordilleras de los Andes. Las cuencas endorreicas son aquellas en las que sus ríos desembocan en lagos o lagunas, o en otro curso de agua, en el que sus aguas no van a terminar en el mar jamás. Un ejemplo es la de los ríos Salí y Dulce, cuyas aguas nacen en las cumbres calchaquíes y desembocan en la laguna Mar Chiquita en Córdoba. Otro ejemplo es la cuenca del río Desaguadero, que era una cuenca exorreica, pero como construyeron represas y le hicieron una valorización económica, como hemos explicado en otros videos, sus aguas ya no llegan al océano y terminan en unas lagunas dentro de la provincia de La Pampa. Y por último tenemos las cuencas arreicas, que estas se forman cuando la red hídrica no está bien definida, o cuando las aguas de los ríos se evaporan o se infiltran y no llegan a desembocar en otro lugar. Son muy comunes en las regiones más áridas. Por ejemplo, en la Puna, las aguas de los cursos de agua tienden a evaporarse y formar grandes depósitos de sal conocidos como salinas. Además, podemos hacer un análisis matemático y estadístico de las aguas que transportan los ríos, mediante la construcción de un hidrograma. Y esto tiene muchísima utilidad cuando hablamos de energía hidroeléctrica. Un hidrograma es un gráfico que combina barras verticales y líneas para representar variables hidrográficas en lo que se denomina un año hidrológico, que no necesariamente puede coincidir con el año calendario. En él pueden aparecer diversos datos. Sin embargo, los que mayormente suelen aparecer son dos. Las barras representan la altura de los ríos
y la línea el caudal medio. El hidrograma permite saber cuál es el periodo de crecida de los ríos, la cantidad de agua transportada, lo que es muy importante en temas como la producción de energía hidráulica en las centrales hidroeléctricas o en las crecidas que causan las inundaciones. En Argentina, la cuenca más grande del país es la cuenca del Río de la Plata, ya que ahí se encuentra la mayor cantidad de población, las ciudades más grandes y la dinámica económica que se localiza alrededor de sus principales ríos. Esta cuenca es, después de la amazónica, la mayor cuenca hídrica de América del Sur, con una superficie de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Un tercio de la cuenca se localiza en territorio argentino y el resto pertenece a países vecinos como Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Constituye una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, incluyendo las subcuencas de grandes cursos de agua como los ríos Iguazú, Paraná, Paraguay y Uruguay y todos sus afluentes. El gran caudal de agua de esta cuenca se aprovecha para el abastecimiento de agua potable, el transporte fluvial de mercancías y la generación de energía. Sobre esta cuenca están construidas 2 represas hidroeléctricas que producen la energía para millones de habitantes. El complejo Salto Grande, construido sobre el río Uruguay, que es un proyecto binacional entre Uruguay y la Argentina. Y el complejo hidroeléctrico Yacyretá-Apipé en el río Paraná. Como hemos informado en videos anteriores, el agua es un recurso indispensable para nuestro desarrollo. Se dice que es un recurso escaso y que su fuente principal son las aguas subterráneas, pero este tema lo vamos a dejar para un próximo video, al igual que el agua de los glaciares. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las 2/3 partes del territorio argentino forman parte de climas áridos o semiáridos, donde la escasez de agua es frecuente, y por eso, y entre otras cosas, evitar el derroche y la contaminación del agua resulta fundamental. ¿Qué medidas tomas para cuidar el agua? ¿Qué políticas implementa el Estado al respecto? Déjame tus ideas en los comentarios o cualquier otra temática de geografía que te interese. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal. Bueno, y gracias. Gracias por lo que nos dijiste. Bueno, quedó claro entonces el tema de la clasificación, ¿no? Exorreicas, que verden terminan sus aguas en océano, en la mayoría de nuestros ríos océano Atlántico, algunos ríos que están en la cordillera y lagos van hacia el Pacífico, endorreicas y arreicas. Bien, otra parte interesante que mostraba el video son las tres partes de la cuenca. Cuenca alta, media y baja. Eso lo vamos a ver mucho cuando veamos Río Matanza, Riachuelo, Río Reconquista. Y acá estamos viendo el Río de la Plata. El Río de la Plata, en líneas generales, se lo dividen en tres partes: inferior, medio y exterior, o interno, medio y exterior. Como sabemos, es la unión del río Paraná con el río Uruguay. En la zona, ahí comienza en la unión. La primer parte, el límite es entre lo que es Ciudad de Buenos Aires y en Argentina, y Colonia en la República Oriental del Uruguay. Ahí hay una línea imaginaria que divide la parte inferior con la parte media. La parte media se encuentra entre el Punta Piedras, que es ahí en el norte de la bahía de San Borombón, y la ciudad de Montevideo. Y la última parte une Punta del Este con la parte inferior de la bahía de San Borombón. Bien. ¿Tienen idea de la capacidad que tiene esta pileta en cantidad de litros o de metros cúbicos? ¿Y cuánto? Y esa capacidad, es decir, la cantidad de agua que hay en esa pileta, ¿cuánta en consumo de agua, cuánto puede abastecer, por ejemplo, 2 litros de consumo diario de agua a un ser humano? Y un par de años más o menos, tomando 2 litros de agua, se abastece, profe. 8 por 4 por 2 metros, está bien, 2 metros de profundidad es mucho, pero bueno, supongamos que tiene 2 metros.
Está muy bien el cálculo que hiciste. Son 65.000 litros. Por 2 litros de consumo de agua son 90 años. 90 años. Es la vida de un hombre en el consumo de agua. Consumo, obviamente, consumo de consumo, ¿no? Claro, pero eso solamente contando que toma, sin bañarse, Sí, sin sí, totalmente. nada. Es el consumo, claro, no, es el consumo, para tomar agua, la bebida, sí, exactamente. Bueno, a una definición de cuenca, la cuenca hídrica es el área de captación del agua de las precipitaciones que confluyen en un determinado río, lago o mar. Esta es otra definición de cuenca, que la de María Isabel Hofer, sistema ecológico interrelacionado donde el agua desempeña fundamentalmente un papel regulador. Siempre el agua va a ser un papel regulador, de mitigación de contaminaciones. Eso tiene el rol del agua es fundamental en la vida. Bien. Bueno, acá habla de beneficios. Hay dos tipos de beneficios. Directos, que obviamente es la explotación de los recursos naturales. Es toma de agua para consumo, para industria. Y habla de servicios como beneficio indirecto. ¿Cuál se le ocurre que puede ser un servicio indirecto? ¿Puede volver a repetir la pregunta? Sí, porque habla de los beneficios directos de la explotación de los recursos naturales. Ya lo vimos cuando vimos recursos naturales. En el sentido del agua, ¿cuál podría ser? Tomar agua para una industria, por ejemplo, tomar agua para beber. Y los servicios ecológicos, cuando dice, y los beneficios indirectos, ¿cuáles serían? ¿Puede ser la navegación o la generación de electricidad, profe? Exactamente, muy bien. Esos son beneficios. Sí, la navegación y el tema de la electricidad es directo, te diría, pero la navegación podría ser. Es ir a tomar mate al borde del río y hacer turismo. Y bueno, ese tipo de servicios se le llama beneficios indirectos. Bien. Nosotros vamos a ver ahora aspectos, generalidades del área, de nuestra área. Generalidades que en realidad hablamos de la cuenca del Río de la Plata, que es donde estamos situados, digamos. Vamos a ver específicamente algunas cosas que las sabemos de haberlas vivido, porque estamos hablando del área en el cual estamos viviendo. En la parte geográfica, ¿cómo describirían ustedes la región donde vivimos? ¿Es una parte de montaña, meseta, llanura ondulada? Llanura ondulada. Es una llanura ondulada, sí. ¿Qué tipo de vegetación tiene? ¿Qué clima tiene? ¿Qué precipitaciones? ¿Qué vientos predominan? Son muchas preguntas que les hice a la vez, pero ¿qué tipo de vegetación tiene? Vegetación autóctona, ¿no? Pensemos en la vegetación autóctona. Esto lo vimos también en las primeras clases cuando hablábamos de recursos naturales del impacto, ¿se acuerdan?
¿Es una zona de árboles naturalmente, la zona donde vivimos? ¿Hay árboles autóctonos? Ahora creo que no, profe, pero antes sí. En líneas generales, todos los árboles que vemos no son autóctonos de esta región. Hay muy pocos. El ombú es uno de ellos, la pampa tiene el ombú, como decía el dicho. Pero en líneas generales es zona de pastizales, básicamente. Bueno, voy a sacar un poquito. Con respecto a las precipitaciones, Lucas, ¿cuánto llueve en esta zona? Más o menos. ¿Cantidad o días? Cantidad. ¿Cuánto llueve anualmente? En milímetros, ¿cuánto llueve? 5.000 milímetros. 1.300 milímetros anuales Sí, en Buenos Aires. más o menos. Eso es en lo máximo. Se habla de alrededor de entre 600 y 1.200. Un promedio de 800 más o menos. Por supuesto que ahora las precipitaciones están aumentando en la ciudad de Buenos Aires. Estoy tratando de cargar el segundo videíto. Bien. Vientos. ¿Qué vientos predominan en la región? ¿Nadie? ¿Escucharon hablar de Sudestada? ¿Qué será el viento proveniente del Río de la Plata? Sí. Hay un fenómeno, tanto en el Pacífico Sur como en el Atlántico Sur, hay dos anticiclones, es un fenómeno meteorológico de alta presión que emiten vientos. Que no están estacionados, fluctúan de norte a sur, desde el Ecuador hacia la Patagonia. Bueno, esa emisión de vientos anticiclónicos hace que en determinado momento haya vientos del sureste, que es el famoso viento de Sudestada. Es un viento que nosotros lo vivimos varias veces en el año, es muy recurrente. La sudestada se produce más o menos entre 5 y 8 veces por año. Llega entre los 50 y 70 nudos náuticos. Este es el viento que viene cargado de humedad, muy pesado, son esos vientos que se suelen dar en primavera y en otoño y en invierno, pero son muy comunes en primavera y verano. Baja presión y duran varios días, muchas veces pueden llegar a durar una semana. Lo vivimos nosotros anualmente, por ahí no lo racionalizamos, pero bueno, este viento se llama sudestada, que se contrapone a otro viento muy conocido. ¿Cómo se llama? Que viene desde La Pampa. ¿Cómo se llama? ¿El sonda puede ser, profe? No, el sonda es un viento que viene del este, que cruza de Chile, ahí descarga toda la humedad que tiene, y cuando pasa la cordillera de los Andes, entra por San Juan, Mendoza,
es un viento seco y cálido, muy rara vez, no es normal que venga, que esté en esta zona, se suele pasar, pero los vientos típicos de la zona, uno es la sudestada y el otro es el pampero. Lo han escuchado hablar seguramente muchas veces. Y está en contraposición con la sudestada, es decir, cuando a esa semana de mucho calor o de muy pesada, de baja presión, de este tipo de vientos, la sudestada tiene otra característica, que produce el viento que viene del sudoeste, hace que el río de la Plata no desagote, le frena el desagote, entonces hace que los niveles de agua suban y lo tapona el río de la Plata. Tal es así que eran muy comunes las inundaciones en barrios de la ciudad de Buenos Aires, en La Boca, o de la provincia de Buenos Aires, en Quilmes. Eso sigue sucediendo todavía. Obviamente se han hecho canalizaciones y se han hecho obras para paliar ese problema. Bueno, el viento pampero es el que viene después, que es el que limpia todo, y el que viene un viento frío, frío y seco, de alta presión, lo acompaña siempre la alta presión. Es cuando después de varios días así de pesadez, de humedad, ¿no?, viene el viento frío y ¿qué hace? Despeja todo. Bien, esos son los dos vientos típicos de nuestra región. El pampero, solemos hacer preguntas de este tipo, así que ténganlo en cuenta eso. Bien, ahora vamos a ver un videíto con respecto a un fenómeno que también lo vivimos a diario, que se llama isla de calor. ¿Alguien escuchó alguna vez este término? No, ¿Cómo dijo, profe? Isla de calor. Vamos a ver el video y luego hablamos un poquito sobre él. Bueno. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una tienda online profesional que... Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente? Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy voy a hablarles acerca del efecto isla de calor. Bienvenidos. El efecto isla de calor consiste en el aumento de temperatura en las zonas edificadas con relación a otros sectores y que suele evidenciarse más fácil en horarios nocturnos. Este efecto viene siendo documentado desde el siglo XIX en Europa. Este fenómeno es una combinación de diferentes factores, entre los que se encuentran los sistemas artificiales de climatización, los vehículos de combustión interna y el excesivo alumbrado. Este gasto energético hace que la temperatura del aire cambie y afecte los patrones atmosféricos, entre ellos los regímenes de lluvia. Otro factor importante para generar este efecto de isla de calor es la manera en la que los materiales con los que están construidos los centros urbanos absorben, mantienen o distribuyen el calor, ya que no existe en estos un factor de regulación como el que generan los árboles y demás vegetación. Esta diferencia de temperatura entre los centros poblados y las áreas periurbanas y rurales puede llegar a ser hasta de 10 grados centígrados. Este efecto se maximiza en épocas de verano. Por otra parte, las interminables filas de edificaciones no favorecen la circulación adecuada del aire y los materiales oscuros tales como el asfalto y el cemento absorben la radiación solar en una mayor proporción. Aunado a esto,
Las condiciones del suelo no permiten que se absorba la lluvia que termina en los sistemas de alcantarillado y por lo tanto se altera el proceso de evaporación, que también baja la temperatura. Este efecto también se maximiza por el debilitamiento de la estructura ecológica, ya sea principal o secundaria. También se retroalimenta en un bucle, ya que algunas construcciones sufren el efecto isla de calor, por lo que tienen una mayor demanda de energía en sistemas de calefacción, más aún si no son energéticamente eficientes, y esto aumenta más el calor del centro poblado. Dependiendo de la sensibilidad de las plantas a los cambios de temperatura, la floración puede retrasarse o adelantarse, cambiando los ciclos naturales de otras especies, lo que también afectaría los ciclos de cosecha y por ende la seguridad alimentaria de las poblaciones. Las islas de calor pueden agravar las olas de calor generadas por el calentamiento global con efectos devastadores para la salud humana. La Organización Mundial de la Salud señala en un informe de 2018 que el aumento en la temperatura está relacionado directamente a las muertes por problemas respiratorios y cardiovasculares, particularmente en adultos mayores. Si esto se mantiene ligado a la expansión urbana y al aumento de la población, aumentan las probabilidades de ocurrencia de estas enfermedades. También es importante decir que la falta de circulación de las corrientes de aire facilita la persistencia de los contaminantes a niveles en los que los respiramos de manera permanente. Y a su vez, el polen y otras sustancias que provocan reacciones alérgicas también alcanzan niveles mayores en el calor extremo, aumentando la probabilidad de ocurrencia de enfermedades como el asma. Existen diversas medidas para enfrentar la isla de calor urbana. Dentro de ellas se encuentran los techos fríos, que se elaboran con recubrimientos que reflejan de manera más efectiva la luz solar que los materiales tradicionales y por ende reducen el calor de las edificaciones y el gasto de calefacción. Otra alternativa aprobada es la de los techos y muros ecológicos o techos verdes, en los que se colocan plantas, bien sea ornamentales o de consumo, y que tiene el mismo efecto que los techos fríos, sumado a un enfriamiento del aire circundante y una mejor gestión de las aguas lluvias. Estas mismas alternativas se pueden aplicar en zonas de tránsito vehicular o peatonal, en las que además se puede hacer un fortalecimiento de la estructura ecológica de la ciudad. Igualmente, es necesario tener presente que en las simulaciones y demás estudios atmosféricos se debe tener en cuenta el efecto isla de calor para tener una mayor precisión al incluir la temperatura y la morfología urbana en el comportamiento climático. Por último, debemos hablar del desarrollo inteligente que deben hacer las ciudades, estableciendo espacios y elementos que contrarresten esta problemática desde su creación, con elementos como la densificación planeada, la disminución de recorridos, gracias a un transporte público eficiente y a una arquitectura con elementos naturales, entre otros. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones. Bueno, este fenómeno es un fenómeno. ¿Habían escuchado el término isla de calor? No, nunca. No es muy conocido, pero en Argentina no se habla de este fenómeno. Bueno, el Gran Buenos Aires, nuestra región, sufre de este fenómeno. Este fenómeno se da en ciudades que tienen mayor cantidad, más grande cantidad de habitantes, es decir, se habla de mayor a 500.000 habitantes, ya se produce. Obviamente que lo que representa la cantidad de habitantes es lo que representa la infraestructura, es decir, edificios, cantidad de asfalto, eso es lo que hace que haya una mayor temperatura en este tipo de ciudades. Obviamente que todo el área metropolitana, con casi 15 millones de habitantes en total,
se produce este fenómeno. Otra cosa que hace que se produzca el fenómeno de isla de calor son las centrales eléctricas, las grandes fábricas. Perdón, voy a admitir ahí. Edificios altos, el tránsito vehicular, la contaminación atmosférica. Y por otro lado, los fenómenos que hacen que disminuya la temperatura en la isla de calor es la velocidad del viento, la nubosidad, la evapotranspiración, y también como fenómeno de diseño tanto de ciudades como de unidades de casas y de edificios, es toda la parte verde, toda la parte plazas lineales, bueno, árboles en definitiva, hacen todo que descienda la cantidad de grados. Vamos a tomar este fenómeno, va a haber alguna pregunta seguramente en el parcial, así que tómenlo en cuenta. Vamos a ver ahora un tema que también ya nos vamos metiendo en lo que es uno de los temas principales que a mí me gustaría que ustedes les quede por lo menos en el paso de la materia, que es un poco cambio climático. Voy a cargar un videíto que había seleccionado para ustedes. A ver, lo voy a dejar de... Ahí está. ¿Qué es lo que saben? Mientras cargo el videito, ¿qué es lo que saben de cambio climático? ¿Por qué se produce? ¿Hace cuánto que se produce? Hay diferentes factores que lo afectan. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿qué factores? La principal sería la polución, la contaminación. Es la principal. ¿La contaminación? ¿Qué tipo de contaminación? Igual, profe, la Tierra no es que va cambiando el clima ya de forma natural con los años. Sí, a ver, cambio climático es lo que estamos sufriendo ahora, ¿no? Que todo el mundo dice cambio climático, muchos saben por qué se produce. ¿Por qué se produce el cambio climático? ¿Qué es lo que produce que aumenta la temperatura, en definitiva? Y por la contaminación. Los gases de invernadero, profe. Eso, los gases de invernadero. El efecto invernadero y la Tierra empieza a calentar más. Por lo tanto, se empieza a derretir el hielo de los glaciares y eso eleva la altura de los océanos. Bien, pará, Y eso lleva sucediendo desde la segunda revolución, de la primera revolución industrial, más o menos. Ahí está, bueno, vamos por parte, diría Jack el Destripador. Bien. Alguien dijo gases de efecto invernadero, ¿correcto? Sí. Sí, profe. A diferencia de lo que piensa la gran mayoría de la gente, por lo menos los que lo he escuchado nombrar a este término, gases de efecto invernadero, el planeta Tierra no sería viable sin los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero nos permiten que la Tierra sea viable. De hecho, si hoy no existieran los gases de efecto invernadero, la Tierra tendría menos 30 grados menos. Es decir, estaríamos en un promedio sería la Tierra la época de glaciación, como ha pasado ya
En 7 oportunidades hubo 7 glaciaciones que el mundo se convirtió en una esfera de hielo y de nieve. Los gases de efecto invernadero lo que producen es hacer viable la vida en la Tierra. Así que, primer concepto que ustedes deben conocer. ¿Los gases de efecto invernadero son malos? Y en principio yo diría que no. Si no hubiera gases de efecto invernadero, tal vez no habría vida en la Tierra. Pero, profe, ¿no habría que hacer una distinción entre los gases, el efecto invernadero de forma natural y que la generada por el ser humano? Claro, bueno, exactamente. El problema sería el exceso, en todo caso, de los gases. Bueno, ahí es donde vamos. La Tierra sin gases de efecto invernadero no sería viable. Ahora, con exceso, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia una muerte anunciada si no hacemos algo. Es la cura y la enfermedad. ¿Cómo? Es la cura y la enfermedad, digo. Sí, nos permite vivir, pero a su vez el exceso, bueno, un poco es como el agua, digo. El agua nos da vida, pero si te tapa el agua nos mata un poco. Estamos yendo un poco hacia eso, ¿viste? El agua cada vez lo tenemos más cerca del cuello. Pero bueno, el primer concepto que ustedes tienen que saber es que sin gases de efecto invernadero la vida en la Tierra no sería posible. Otro concepto. ¿Cuál es el porcentaje de los gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera? ¿Qué porcentaje hay en la atmósfera de gases de efecto invernadero? Vapor de agua, nitrógeno. ¿Tienen idea? El cambio climático explicado. Perdón, que justo estoy armando el videito mientras... ¿Qué porcentaje? ¿Tienen idea? Sí, el más importante es el nitrógeno, luego viene el oxígeno. Sí, el famoso chon. El famoso... Bueno, el chon son son los elementos que más hay en la naturaleza, en la Tierra, digamos. Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Pero bueno, cuando se los diga no lo van a poder creer. Es menor al 1%. ¿Y cuáles son esos gases? Gases de efecto invernadero. Dióxido de carbono. El dióxido es uno, muy importante. Es el mayor, el que tiene mayor cantidad. ¿El vapor de agua no será? Exactamente. ¿Quién lo dijo? ¿Daniela? Yo lo he dicho antes. El metano, vapor de agua, sí, exactamente. Bueno, parecería... Hay varias cosas que uno cuando va leyendo y se va metiendo... No, el nitrógeno, acá Nahuel me pone en el chat que no es un gas de efecto invernadero. Los óxidos de nitrógeno sí, pero el nitrógeno no. El vapor de agua es el gas de efecto invernadero que mayor está en la atmósfera, que en mayor cantidad. Y bueno, pero es lo que hay. Son las nubes, también a su vez está dentro del ciclo biológico del agua, es decir, no es que sea algo totalmente dañino, es un gas de efecto invernadero. Alguien por ahí me había puesto el ozono. El ozono es un gas, pero no es un gas de efecto invernadero. El ozono es el oxígeno, que en vez de la molécula, en vez de tener 2 átomos de oxígeno, tiene 3 átomos de oxígeno. Hay una reacción química en donde hay un átomo que se suelta o se rompe y se une y arman el ozono. Y el ozono tiene la particularidad de filtrar los rayos ultravioletas. Pero bueno, no es un gas de efecto invernadero. Ahora vamos a ver un videíto que dura unos 10 minutos, que es interesante con respecto a esto. Bueno, gases de efecto invernadero, les voy a decir los 3 o 4 más importantes.
En realidad le voy a decir los 4, que lo dijeron ustedes perfectamente. El agua, el dióxido, el metano y el óxido nitroso. Esos son los más importantes. Después también hay los clorofluorocarbonados, que son los que dañaban la capa de ozono. Pero bueno, eso por suerte se está cambiando. Vamos a ver este videito. Algo le pasa a la Tierra. Durante las últimas décadas, la superficie Profesor, no está compartiendo. más de lo que debería, debido a los gases del efecto invernadero. Algunos... ¿Perdón, me habló alguien? No Ya está, no se ve, no dejó de se ve, compartir. no estoy viendo la pantalla. No está compartido. ¿No está compartiendo? Bueno. explicado. Algo le pasa a la Tierra. Durante las últimas décadas, la superficie del planeta se ha estado calentando más de lo que debería, debido a los gases del efecto invernadero. Algunos gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos del Sol, impidiendo que éste escape. Se quedan encerrados como en un invernadero. Estos gases pueden ser vapor de agua, que es el más abundante y que tiene un sistema de retroalimentación, como todos sabemos. El vapor de agua aumenta cuando la atmósfera se calienta y esto también trae más precipitaciones. Otro gas, el más popular tal vez, el dióxido de carbono del que todos hablan. ¿Quiénes producen dióxido de carbono? Nosotros a través de la respiración. También lo producen las erupciones volcánicas, pero estas son casi nada en comparación a la huella que deja nuestra actividad. Y no estoy hablando aquí de cuando salimos a correr y respiramos más fuerte, sino la deforestación, cambios en las tierras y la quema de combustibles fósiles. Los humanos hemos aumentado la concentración de dióxido de carbono más de 1/3 desde que empezó la revolución industrial. Otro gas es el metano, que es un hidrocarburo producido por fuentes naturales y la actividad humana también. ¿Dónde se produce el metano? En los depósitos de basura, en la agricultura, especialmente en el cultivo de arroz, y también se produce bastante metano en el proceso digestivo de los rumiantes. Sí, gases. Bueno, Argentina, creo que lo hemos hablado en alguna así de la pasada. Argentina, el gas de efecto invernadero mayor que produce Argentina es debido a las flatulencias del ganado, de la ganadería, sobre todo de la ganadería vacuna, de los rumiantes. Aunque parezca mentira, es decir, Argentina está lejos de ser uno de los que más produce gases de efecto invernadero, es uno de los que menos produce gases de efecto invernadero, pero bueno, la mayor cantidad de gases es metano producido por las flatulencias de las vacas. Eructos y estiércol principalmente de las vaquitas. ¿Es esto realmente malo? Pues sí, el metano es 20 veces más potente en atrapar el calor del sol que el dióxido de carbono, aunque tiene menos presencia en cantidad de la atmósfera por unidad. Por eso, uno de los temas que habíamos visto cuando vimos relleno sanitario, en todo lo que es la disposición final, hay producción de metano. Entonces, si no lo captan y lo comprimen y se utiliza como combustible, que es una de las posibilidades, lo queman porque el dióxido de carbono, ustedes me dicen, y bueno, pero es un gas de efecto invernadero, sí, pero es 21
es 21 veces menor la potencialidad que tiene de gas de efecto invernadero. Es el más destructivo de los gases del efecto invernadero. Mayor razón para bajar el consumo de carne de res o simplemente eliminarlo. Otro gas, óxido nitroso, producido por las prácticas de cultivo que se dan en los suelos, especialmente con el uso comercial que se le da a los fertilizantes orgánicos, ácidos nítricos y la quema de cultivos. Y por último tenemos a los clorofluorocarbonos, compuestos sintéticos de origen enteramente industrial del que todos hemos escuchado. La producción de estos ha sido bastante regulada en los últimos años, Bueno, acá otra aclaración también. Los clorofluorocarbonados o carbonos son gases que se usó mucho en distintos tipos de actividades. Dice, ha sido bastante regulada en los últimos años, pero esto tiene un tema comercial. Las patentes ya se habían vencido de los CFC y había que sacar nuevas patentes de nuevos productos. Entonces, por eso que las industrias dejaron de usar los CFC. Ya la patente, al pasar, creo que son 10 años, en la parte internacional, ya quedan libres, entonces no se pagan regalías. Entonces, obviamente que eso influyó un montón como para que salgan otro tipo para el reemplazo de estos gases. contribuyendo a la reducción del agujero de la capa de ozono, lo cual es bueno, pero es solo un problema. No es en sí lo que causa el calentamiento global. Lo que causa el calentamiento global son todos los gases de los que hemos hablado hasta ahora en conjunto. Un momento, hasta ahora hemos estado hablando del calentamiento global, pero este video es acerca del cambio climático. ¿Acaso no son lo mismo? No exactamente. El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra debido al incremento en los niveles de gases del efecto invernadero. El cambio climático es mucho más complejo. Es un cambio en el clima que se da en toda la Tierra o en una región específica a largo plazo y que, según la evidencia, ya se ha dado anteriormente varias veces durante la historia de la Tierra. Solo en los últimos 650.000 años ha habido 7 ciclos de avance y retroceso en el congelamiento de los continentes. El fin de la última era de hielo fue hace casi 7.000 años. La mayoría de estos cambios que pasaron son atribuidos a muy pequeñas variaciones en la órbita de la Tierra y al cambio de la energía solar que nuestro planeta recibe. Pero el cambio que estamos experimentando ahora tiene una importancia particular porque Probá Ayudín Anti-Splash sin tirarte para atrás. Gracias a su viscosidad, no salpica. Animate. No son influencers. No son celebrities. Ahora que tenés... Mucho menos actores. Saque la mano. Está siendo producido por nosotros, los humanos, a un ritmo sin precedentes. Este gráfico del NOAA lo dice claramente. Desde hace miles de años, en realidad cientos de miles de años, como se aprecia aquí abajo, el nivel de dióxido de carbono nunca ha pasado esta línea. En el año 1950 estuvo aquí, y aquí es donde está ahora. Tal vez este sea el gráfico al que le debamos prestar más atención. Si las emisiones de dióxido de carbono no se detienen, no estaríamos hablando de una próxima era de hielo, sino tal vez de algo mucho peor. La extinción de la mayor parte de las especies en un planeta que huela enteramente a huevos podridos. El porqué de huevos podridos lo veremos más adelante. Ese sería claro el escenario en el peor de los casos. No hay que asustarse porque no sucedería en este ciclo, tal vez en el siguiente si no hacemos nada al respecto. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y negar la evidencia de que el cambio climático es real. ¿Pero cuál es esa evidencia? Una evidencia, el nivel del mar se ha elevado a 17 centímetros en el último siglo, aunque en la última década esta cantidad se ha incrementado casi al doble. Los últimos reportes indican que el nivel del mar crece 3 milímetros cada año. Alrededor del mundo las inundaciones son cada vez más frecuentes y si esto continúa así, en unas cuantas décadas, varias ciudades costeras van a estar completamente inundadas e incluso la población de algunos países isleños como Indonesia y las Filipinas se van a quedar sin ningún suministro de agua potable y su población entera tendría que ser evacuada probablemente en este ciclo. Otra evidencia, los polos y glaciares del mundo se están derritiendo. Esto pasa sin lugar a dudas y ustedes mismos lo habrán notado si hay un pico muy elevado en su localidad. Hay fotografías que muestran el cambio drástico que se ha dado en varias partes del mundo en tan solo unas décadas, lo que ha traído como consecuencia la migración. Este es el glaciar Uppsala. No sé si alguno tuvo la oportunidad de
estar en el Uppsala, yo estuve, y bueno, cuando vi estas fotos, la verdad que impactan, ¿no? Ustedes pueden ver la misma foto tomada desde el mismo lugar en forma similar, en la misma época, en 1928 lo que era, y lo que es en el 2004. Realmente es impactante. No sé si hay algún comentario. Bueno, seguimos. De varias especies de animales. Algunos, como los osos polares, se están empezando ya a aparear con osos grizzlies, dando lugar a híbridos que ahora son llamados grizzlies. Otra evidencia, eventos extremos que son resultados de las altas temperaturas como las tormentas y los huracanes, que podrían hacerse mucho más grandes y mucho más destructivos. Una más, la acidificación de los océanos. Desde los inicios de la revolución industrial, la acidificación de los océanos se ha incrementado cerca del 30%. Este aumento es el resultado de nuestras emisiones de dióxido de carbono que van a la atmósfera y son absorbidas por los océanos. La cantidad de dióxido de carbono que es absorbido por la capa superior del océano está aumentando a un ritmo de 2.000 millones de toneladas por año. Esto produce una baja en el nivel del pH y varios animales, especialmente los que están abajo en la cadena alimenticia, requieren un adecuado pH para sobrevivir. Si no se da eso, esas especies estarán condenadas a una extinción masiva. Y ahora que estamos hablando de extinciones masivas, hablemos también de la cinta transportadora oceánica o circulación termoalina, de la que no se habla mucho. Este es como un sistema de circulación que los océanos tienen en el mundo. Es importante por la gran participación que tiene en el flujo del calor desde las regiones tropicales hacia las polares y su influencia sobre el clima terrestre. Como ejemplo, esa es una de las razones por la que Inglaterra tiene un clima tan diferente a Canadá pese a estar en la misma latitud. Pero hay algo más que hace esta cinta transportadora. Entrega oxígeno de la superficie de la Tierra hacia las profundidades oceánicas, donde viven todos esos animales de los que casi no sabemos nada al respecto. Muy atrás en el pasado, cuando los niveles de dióxido de carbono excedieron los límites, esta cinta transportadora dejó de funcionar también. Si deja de funcionar ahora, cosas muy terribles podrían pasar. Si se da el caso, los científicos estiman que todo el clima de la Tierra cambiaría hacia algo. No están muy seguros qué tanto y cómo exactamente, pero de lo que sí están seguros es que sería catastrófico. Los océanos se convertirían en un gigantesco charco estancado. Excepto por las criaturas que vivan en la superficie, la mayor parte del océano se convertiría en un lugar extremadamente frío, oscuro y sin oxígeno. Esto originaría que las bacterias anaeróbicas, sí, esas que no necesitan oxígeno para vivir, proliferen allá abajo. Una de las particularidades de estas bacterias es que producen sulfuro de hidrógeno. Con un masivo aumento de estas, el sulfuro de hidrógeno llenaría el aire en la superficie. Y si han molido alguna vez huevos podridos, a eso huele el sulfuro de hidrógeno. Sí, la Tierra entera olería a huevos podridos. Pero el sulfuro de hidrógeno no solamente apesta, también es bastante tóxico y definitivamente exterminaría a las especies de animales que viven en las costas. Hablar de todo esto puede ser bastante deprimente, pero no sería necesario hacerlo si no hubiera tanto escepticismo al respecto y tanta desinformación. La Tierra se está calentando increíblemente, eso es un hecho. Sí, deprimente, pero no sería necesario hacerlo si no hubiera tanto escepticismo al respecto. Quería congelar esta imagen. Este señor, ¿saben quién es este señor? Donald Trump. ¿Eh? No. Donald Trump no es. Ese no es Trump. Trump tiene el pelo más lindo. Bueno, Donald Trump también dice que es un invento de China el cambio climático. Bueno, este señor se llama Al Gore. Sí, ya salió en una serie animada, no me acordaba el nombre. Bueno, este señor le robaron la presidencia de Estados Unidos. Creo que fue en el año 91, 92, se presentó con George Bush, hijo. Este señor quería combatir al cambio climático. De hecho, tiene, si pueden, véanlo, armó un documental, tiene filmadas conferencias que él dio por todo el mundo.
Ustedes la mayoría son muy chicos, pero fácticamente fue elegido presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una elección de tipo indirecta, como la que teníamos nosotros hasta el año 94. Se eligen electores y los electores eligen al presidente. Uno de los estados, el estado de Florida, ellos lo llaman Florida, no sé cuántos electores tenían, y estaba gobernando el hermano de George Bush, el que luego fue... Los Bush, el padre primero fue presidente y después George Bush, hijo, es el que compitió con Al Gore. El hermano era gobernador de Florida, o de Florida. Recontaron 4 veces los votos, porque los votos en ese momento era como una tarjeta computarizada, digamos. Hasta que lo definió la Junta Electoral, qué sé yo, y bueno, y al ganar en Florida, espuriamente, le dieron los electores, pasaron al Partido Republicano, que eran los de George Bush, y este señor perdió. Y eso fue básicamente el establishment americano, el famoso círculo rojo, hizo que este señor perdiera la presidencia de los Estados Unidos. Si pueden, véanlo, el documental que tiene, que es interesantísimo. La verdad incómoda creo que se llama, profe, el documental. ¿Cómo? Perdón. La verdad incómoda creo que se llama. La verdad incómoda se llama, sí, exactamente, la verdad incómoda. La Tierra se está calentando increíblemente, eso es un hecho. Sí, hubo investigaciones que se publicaron hace unas décadas que decían que la Tierra se estaba enfriando, pero fueron solo unas cuantas. Muchas más publicaciones se hicieron desde entonces referentes al calentamiento de la Tierra. Hoy en día, la gran mayoría es... Sí, hoy en día, acá como dice este documental o este video, hoy en día ya está aceptado el tema del cambio climático, pero hasta hace unos 15, 20 años atrás había muchos que hablaban ya del cambio climático, pero había como una contraparte, que básicamente venían bancados por industrias que no querían hacer los cambios que tenían que hacer o que hay que hacer, ajustar las nuevas tecnologías, bueno, todo el paso a una producción más limpia. Y te estoy hablando de 20, sí, más o menos 20 años atrás, mediados de los 90, que fue cuando pasó, un poquito después que cuando pasó lo de Al Gore y George Bush. Uno escuchaba a algunos en la televisión y decían, no, no pasa nada, bueno, lo minimizaban totalmente. Esto fue una movida muy grande también, pero con fines básicamente económicos. Científicos concuerdan en que el planeta se está calentando más de lo que debería. Quienes no lo aceptan e invaden los medios con informaciones falsas para incitar la polémica son normalmente representantes de compañías a quienes un cambio drástico en su política de emisiones de dióxido de carbono los exterminaría. Bueno, no a ellos, sino a sus compañías. Compañías que también contribuyen con cuantiosas sumas de dinero a gobiernos y a campañas electorales. Hay bastantes intereses de por medio para que no se hagan los cambios adecuados. Además, el consumismo ha creado necesidades que no existen y mantiene a flote a estas corporaciones. Porque las fuentes de energía alternativa están ahí, han estado ahí por décadas. Algunos países ya las usan regularmente, pero quienes más deberían usarlos, China y Estados Unidos, pues son quienes emiten la mayor cantidad de gases, no hacen lo suficiente todavía. La evidencia nos dice que nuestro planeta está cambiando. Sí, siempre lo ha estado haciendo, pero esta vez todo parece indicar que nosotros lo estamos provocando. Por millones de años, la Tierra ha sido testigo de la extinción de una gran cantidad de especies. ¿Cuánto tiempo ha estado el ser humano aquí? Casi nada. Una manera de comparar nuestro tiempo aquí es extendiendo nuestros brazos. Aquí se formó la Tierra, y el ser humano está muy en el otro extremo, en la punta del dedo medio, solo en la poca uña que sobresale de tu dedo medio. Ahí estamos todos desde hace poco tiempo. Esa uña va a seguir creciendo con nosotros o sin nosotros. Cuánto tiempo más queremos estar aquí está literalmente en nuestras manos.
Bueno, ¿qué les pareció? Bastante educativo, profe. Sí, a mí me gustó. Cuando lo vi, la verdad que me gustó porque habla claro, se nota. Ah, mira, yo no lo tenía. Acá Gonzalo me pone que ese canal hace muy buenos videos. Sí, a veces uno, qué sé yo, ya con los medios uno está medio quemado, ¿no? Y ya en un punto está buscando ver dónde está la trampa en algunas cosas, ¿no? Pero porque hay tanta influencia, hay tanta corrupción en un montón de lados. Pero bueno, me gustó porque un poco es lo que me da la sensación que es hacia dónde vamos y muestra las cosas muy claras, ¿no? Esto, ¿cuándo nace? No, al final no lo hablamos. ¿Cuándo nace la última era del calentamiento global? Se habla de algún tipo de algún tipo de época en forma firme, digamos, que es producto del consumismo, básicamente. ¿Cuándo arranca la época del consumismo? Y ya con la primera revolución industrial, profe. Exactamente, José, muy bien. En la primera revolución industrial, hasta ahí era todo manufactura muy básica. A partir de la primera revolución industrial, en mediados del siglo XVIII, 1700 y pico, así que estamos hablando poquito más de 200 años, si no cambiamos la historia, que se están haciendo algunas cosas un poco mejor, pero la historia no se está cambiando, digamos. Si hay estudios que dicen que si hoy se pararían las emisiones o se mitigara, se hicieran todas las cosas que se tendrían que hacer, recién en el 2050 se podría estabilizar este aumento de la temperatura, que no se están haciendo, por otra parte. Yo creo que la humanidad está tomando conciencia, muchos están tomando conciencia, mucha gente, pero hay otra gente que no toma conciencia y hay algunos que no les importa. Por distintas razones. Algunos porque no quieren bajar el nivel de vida. Bueno, Donald Trump hablaba de que no quería cambiar. Hay un montón de pactos, de convenios y pactos internacionales que se han firmado, protocolo de Kioto, etcétera, etcétera, que han sido incumplidos con respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, y un poco se ha vuelto todo atrás. Así que bueno, creo que tenemos que ser militantes en el buen sentido, no en el sentido de ir a cortar calles, pero bueno, todo lo que podamos hacer y estemos para colaborar con respecto a esto, lo tendríamos que hacer. Bueno, vamos. Bueno, nos quedaría por ver otro videíto que lo tengo que cargar en esta compu. ¿Les queda alguna duda con respecto al parcial? Para esta clase vamos a tomar lo que es... yo lo que hablé y mostré hoy, básicamente no está en los apuntes de la clase, lo que aparece en la plataforma. No hay bibliografía complementaria, no la hay, pero no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar los contenidos que están en la plataforma, más algunos contenidos que hemos visto, que hemos visto en los videos, que en función es lo que dimos es lo que di yo de lo que vengo hablando.
Cargo este videíto, lo vemos y después si quieren hablamos un poco del parcial y de lo que sigue. Voy a abrir una... Profe, le hago una pregunta mientras se va cargando el video. Sí, decime. El primero tenemos el parcial, como la vez pasada, primero informática y después los de ingeniería. Qué buena pregunta. Yo los que haría... Sí, decime. Porque no sé si a mí se me complica llegar a las 6 de la tarde. Capaz que si los de ingeniería tenían más tarde el parcial, estaría bueno si me puedo sumar con ellos. A ver, yo lo que te propongo es sumarte a las 20 horas. Decís vos que si la mayoría puede a las 20 horas, nos pondríamos, lo haríamos a las 20 horas. ¿Qué les parece al resto? No sabría decirle yo, si se puede, estaría buenísimo. Y si no, no sé, llegaría cuando llegue, porque encima tengo un día complicado el primero. Y la verdad es que no sé a qué hora voy a volver, porque me tengo que ir hasta La Plata, y no sé a qué hora voy a volver. Ese es el tema. Si llego a las 6 estaría buenísimo, pero si no llego, ya le consulto para saber si voy a tener posibilidad a las 8 por eso. Para hacer el parcial no hay ningún problema. Yo lo que quería era juntar las dos comisiones, si se puede, en un solo horario, y yo había pensado en hacerla a las 8 de la noche. Si están todos de acuerdo, la hacemos a las 8 de la noche. No sé qué les parece. Sí, profe, yo no tengo problema. ¿El resto? Yo tampoco tengo problema, profe. Yo tampoco, profe. Yo estoy de acuerdo, la verdad, de hacerlo un poquito más tarde. ¿De hacerla más tarde? Qué buenos compañeros que tengo, qué buenos compañeros. Bueno, No, Daniel, no te salvas, vas a tener que pagar la coca. Y traer facturas para todo. Bueno, lo hacemos entonces. Si les parece, todos a las... Lo voy a poner en el foro igual, porque por ahí alguno que no... Que los de medicina vengan a las 6 y nosotros vamos a las 8. No sé. No, en realidad se van a juntar con los de química todos a las 8. A las 6 va a ir la gente de administración. ¿Están bien en la sede del profe? Creo que va a ser... Si volamos a Banclave, o sea, queda lo mejor de los bancos y se va lo peor. Decime que yo estoy. No, cajero. Cuando pensamos en el calentamiento global, nos vienen... Ahí está. Sí, creo que va a ser en el salón de madera, donde lo hicimos la otra vez, en el salón de madera, en el rectorado. ¿Estoy compartiendo ahí? No. No, profe. No. No, porque lo estaba cargando justo. Bueno. Vamos a compartir. en la cabeza estas imágenes. Sin embargo, deberíamos pensar en esto. Las ciudades ocupan apenas el 2% de la superficie terrestre, pero son las responsables del 70% de los gases de efecto invernadero. Es aquí donde el impacto del cambio climático se notará más. En 1950, solo 1/3 de la población mundial vivía en ciudades. Según datos de las Naciones Unidas,
En 2020, este porcentaje había llegado a 4.000 millones de personas, el 56% de la población. En 2050 serán más de 7 millones de personas, el 70% de todos los habitantes de la Tierra. No todas las ciudades resistirán de la misma manera al cambio climático. Las grandes metrópolis de hoy podrían ser lugares inhóspitos en 100 años. Entonces, el mundo estará dividido en ciudades oasis, en las latitudes más al norte, y en megalópolis superpobladas en países como India, Egipto o Nigeria. La población mundial no está repartida uniformemente en la superficie del planeta. El 90% de la población vive en el hemisferio norte, donde también se encuentran las economías más avanzadas. El espacio entre el paralelo 25 y el 50 es el más fértil y el más adaptado para el asentamiento humano. La subida de las temperaturas, pues obviamente tendrá efectos negativos, sobre todo en zonas donde el clima ya es muy caluroso. El mundo vivirá presiones migratorias importantes. Vamos a tener perdedores en términos de población, en términos de bienestar, en términos de productividad, y tendremos otras zonas donde van a ganar en términos de población, productividad y bienestar. Según un estudio de la Universidad Politécnica de Zúrich, en 2070 el 77% de las ciudades tendrá el clima que tiene hoy una ciudad que se encuentre a 1.000 kilómetros más al sur. El cambio climático provocará una subida del nivel del Mediterráneo y una mayor frecuencia de las olas del calor. Los cascos históricos están adaptados a un ecosistema muy específico en cuanto a temperatura y precipitaciones, y no están preparados para enfrentarse a un shock climático como este. Madrid se parecerá a Marrakech y Londres será un poco más caliente que Barcelona. En Europa, Irlanda, el norte de Francia y los países bálticos serían un refugio más seguro que Dinamarca o Países Bajos, muy expuestos a la subida del nivel del mar. La zona mediterránea está un poco en tierra de nadie, es decir, ni van a ganar mucho, no tanto como los del norte de Europa, ni van a perder tanto, es decir, no tanto como los países de África del Norte o África subsahariana. Pero claro, en términos relativos, si piensas que parte de la competencia entre países se hace dentro de la Unión Europea, por ejemplo, pues sí, en términos relativos, los países del sur como España o Italia, pues obviamente perderán en comparación con países como Suecia o Dinamarca o países del norte de Europa. Algo parecido ocurrirá en América del Norte. Según la Universidad de Maryland, el clima de Washington será parecido al de Greenwood en Mississippi. El Centro de Planificación Ambiental McHann ha creado un mapa de riesgo ambiental en Estados Unidos. Las zonas menos afectadas son las grandes llanuras centrales y las zonas de los grandes lagos. El antiguo cinturón de óxido volverá a renacer tras décadas de despoblación y desindustrialización. Serán menos afectados por los cambios climáticos y vivirán una expansión económica y social. Canadá tiene mucho interés en atraer gente, y eso es en parte por lo que comentas, el envejecimiento de la población, pero también tienen mucho espacio, tienen mucho sitio. Lo mismo pasa, no pensamos mucho en ello como un país de migración, pero lo mismo pasa, por ejemplo, en Rusia. Rusia es un país enorme donde tienen graves problemas demográficos, y el cambio climático y la subida de la temperatura claramente les va a beneficiar. Las ciudades inhóspitas e insalubres podrían ser el origen de una migración interna de refugiados climáticos hacia las ciudades que habían aguantado mejor. Y entonces sí, habrá una migración y irá del sur al norte, pero no serán millones de personas en un solo año. Será algo que ocurre poco a poco, y eso tiene una ventaja. Se puede gestionar y
y puede ser una fuerza, yo creo, positiva. También aquí hay otro problema, y es que los países menos desarrollados también son los que más van a sufrir del cambio climático. Entonces, ellos como que tienen una doble mala noticia. Por un lado, el shock del clima será mayor porque esos países suelen estar más concentrados en las zonas del Ecuador, digamos, más cercanas al Ecuador. Y segundo, cuando se enfrentan a estos cambios en el clima, tienen menos recursos para adaptarse. Parte de los recursos necesarios para las inversiones en mitigación y adaptación del cambio climático tendrán que proceder de los países más ricos. Aún así, los científicos creen que el objetivo de limitar la subida de las temperaturas a 1,5 grados ya está fuera del alcance. El escenario más optimista prevé, si todos los países cumplieran con sus compromisos, que en 2100 la temperatura media se limitará a los 2 grados. Pero hay estudios que ven mucho más probable un aumento de las temperaturas cercanas al 2,7, con consecuencias aún más amplias y destructivas. ¿Tienen idea de lo que se calcula ahora? ¿Cuánto ha subido la temperatura con respecto a hace 200 años? No, profe. Yo escuché 1,6, 60 y pico. No llega. Hasta hace unos años decían que estaba en 0,6. Hoy se habla entre 0,6 y 1 grado. Es decir, todavía no hemos llegado al cuadrito ese que acaban de mostrar. Si quieren lo volvemos. Acá está el cuadrito. Dicen que ese escenario posible, probable, 2,9. Optimista, 2 grados. El objetivo es 1,5. Pero, bueno, y acá tenemos como un ranking, ¿no? Rusia y Estados Unidos muy entre insuficientes y muy insuficientes. China, Japón, mediocre. Bueno, como todo, si no hacemos nada, yo creo que la gente se ha sensibilizado mucho y estamos como sensibilizados, pero bueno, hay que poner manos a la obra con respecto a esto. Bueno, chicos y chicas, perdón por la clase porque fue bastante desprolija, problema técnico, traté de solucionarlo mientras le daba la clase, no fue muy prolijo, pero bueno. Les vuelvo a repetir. Bueno, quedamos entonces. El miércoles 1 de junio a las 20 horas vamos a unirlos con los chicos de química y nos vemos ahí. Cualquier duda que tengan, lo hablamos por el foro. Yo entro casi diariamente al foro. A veces se me pasan un par de días, pero cualquier duda que tengan, mándenme el mail, que el mail sí lo abro todos los días y me está conectado con mi mail. Así que ahí estoy conectado. Profe, una pregunta. ¿Puede escribir su email en el chat? Así lo tengo. Sí, cómo no. Niveles. Bueno, ahí tienen mi mail. deblanco@1.edu.ar. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, que la pasen bien y nos vemos el jueves 1. Gracias, profe, nos vemos. Estudien, por favor. Gracias, profe. Buenas noches. A ustedes, buenas noches.